Para nosotros estamos muy felices, de verdad, toda la tripulación, muy contentos de estar de nuevo aquí en Bonaire, en nuestra segunda casa, porque Bonaire para los falconianos es nuestra segunda casa, ya que es un intercambio comercial desde hace más de 100 años y bueno, fue consecuencia. Gracias, le voy a dar las gracias al gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro, al gobernador del estado, Víctor Clark, con las negociaciones que se vinieron realizando y la mesa de trabajo con el gobierno de Países Bajos y se dio la apertura gradual de este intercambio comercial entre Venezuela y Bonaire. Primero fue la vela de Coro, concesivamente fue Punto Fijo y gracias a Dios, Tucacas, Bonaire. Bueno, pienso que siempre tiene que haber cambios, cambios para mejorar. Y lo veo bien, está muy bien. Igual tuvimos una buena receptividad de parte de aduana, de parte de migración. Nos atendieron muy bien y de verdad pienso que está bien porque tenemos que mejorar las cosas. No pueden ser como antes, mejor ir avanzando. Tú tienes experiencia antes, estaba en el Plaza y ahora no más, pero ese sí deja un vacío como persona de tantos años trabajando ahí. Sí, lamentable, es muy triste que ya el Plaza no esté, muchos recuerdos, muchas amistades, porque en Bonaire tenemos muchos amigos, también tenemos pequeña familia, pero muchos amigos, por eso siempre digo que Bonaire es nuestro segundo hogar. La reacción de tu familia, pero también la gente que hablaron ya de Bonaire. Muy buena reacción, la gente nos felicitándonos ya que estamos de regreso otra vez a la isla. Y es algo que es muy importante porque es una fruta muy fresca del campo para Bonaire. Solamente son 2 días de corte y como verán no es fruta refrigerada, es fruta natural, fruta fresca. Ve desde el barco al camión y de ahí a repartir a los comercios y ya creo que la población de Bonaire sabe que ya estamos aquí y están contentos porque de verdad venimos a trabajar. Y espero que sea ya para siempre. Ustedes son 8 tripulantes que hay que bajar todo ese dentro de 2 horas que te dieron como es el permiso. ¿Qué es el fuerza que ustedes tienen para hacer todo eso en 2 horas? Bueno, fue imprevisto porque anteriormente veníamos de entre 10 12 marinos y el trabajo era un poco más suave. Pero ya venimos con mucha voluntad, con mucho entusiasmo y venimos a trabajar y aquí a la orden siempre, para mi gente de Bonaire. Quiero mandar un saludo a todos los que están viendo directamente desde Dutch Caribbean Television. Bueno, un saludo a toda mi gente de Bonaire, saludo a todas mis amistades. No las voy a nombrar porque si las nombro se nos va todo el día, pero muy contento y muy feliz de volver aquí a la isla. Vamos a estar aquí toda la semana, trayendo la fruta fresca de Venezuela, como a ustedes les gusta, el surtido, banana, mango, piña, melón, patilla, todo tipo de verdura, todo el surtido que siempre traíamos para acá hace unos años, pero ya, aquí estamos de nuevo y a comenzar de nuevo. Gracias, ¿no? Y éxito. Gracias a ustedes, a la televisora, por venir hoy aquí y acompañarnos en este momento, porque es un momento histórico para Venezuela y para Bonaire, recibirnos como nos recibieron hoy. Gracias.